$5,000. Joder, man. Que es en la piel, normalmente te puedes lavar con algo neutro, un jabón, para que se te caiga todo el ácido. Todas las... Después de 1 minuto, 2 minutos te empieza a quemar poco a poco. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? El día de hoy les traigo algo muy distinto, inaugurando esta sección en el canal. ¿A qué me voy a dedicar? Ya saben que aquí subimos videos variados, tenemos de exploraciones, terror, vlogs y lo que se nos ocurra. Si tienen la oportunidad de visitar el canal, ya tengo divididos los videos en playlist. Estamos en TikTok, en Instagram. El día de hoy me acompaña un camarada chavecino que nos va a platicar a qué se dedica. Y bueno, después de esta breve introducción, el micrófono es todo tuyo, bro. Cuéntanos cuál es tu especialidad, cuál es tu carrera. Ok, primero mi nombre es Dariel Guerrero, soy ingeniero mecatrónico. Actualmente trabajo como ingeniero de servicios. Básicamente consiste en ir a campo y resolver los problemas que puedan dar en los equipos. ¿Y por qué te decidiste por estudiar la ingeniería mecatrónica? Ok, muy buena pregunta. Cuando estaba en lo que fue la preparatoria, me gustaba mucho lo que eran las matemáticas, la física, la química. Ok. Entonces, yo quería una ingeniería que abarcara varias ramas. Por ejemplo, me gusta la electrónica, me gusta la programación, me gusta la mecánica. Por lo cual estaba indeciso entre ingeniería mecánica, programación o electrónica. Entonces empecé a investigar un poco y encontré lo que fue la ingeniería mecatrónica. Básicamente la ingeniería mecatrónica abarca muchas ramas, no las ve a fondo, pero las abarca. Ve lo que es programación, ve lo que es mecánica, ve electrónica y ve otras materias como ingeniería ingeniería eléctrica. Entonces abarca casi todo lo que es ingenierías. De ahí pues me pareció bien la idea de estudiar ingeniería mecatrónica y por ende pues, ahí terminé. Qué padre. ¿Y en qué se aplica la informática en tu carrera? La informática es dependiendo de la especialidad que hayas tomado. Ok. Por ejemplo, nosotros como ingenieros mecatrónicos podemos desarrollar aplicaciones y podemos trabajar con lo que son redes, protocolos y todo ese tipo de cosas. Ya dependiendo de lo que tú quieras agarrar como especialidad, pues obviamente te ayuda más cierto bloque que otro. Por ejemplo, mi especialidad es en robótica y manufactura. Okay. Yo ahí no utilizo tanto lo que es la programación. Yo sé trazar más lo que son las trayectorias de robots y lo que es el proceso de manufactura en general. Los tipos de moldes, algo así como ingeniería industrial. O sea, la otra especialización, que es ingeniería en automatización de sistemas y control. Ahí sí ven lo que es más programación. Pueden programar por medio de C#. Por ejemplo, hay unos equipos que se llaman PLCs. Son equipos que se utilizan en las industrias para automatizar sistemas. Se pueden utilizar mediante programación, ya sea de tipo C o sea tipo escalera. Probablemente pues tú no me entiendas, pero sí, la gente que son, por ejemplo, gente que son técnicos, me sabrán entender un poco más lo que es ese tipo de programación. Se utiliza básicamente para ese tipo de cosas. Programación, por ejemplo, podemos también enfocarnos en lo que es programación cuando una persona quiere trabajar, ya sea como informático. Sí puede ocupar ese puesto, pero como bien dicen, no abarcamos tanto como una persona de la carrera en específico. Ok, o sea, se podría decir que saben de todo un poco. Así es, sí. Nos podemos desempeñar en todas las áreas. Mecánica, electrónica, robótica, sistemas, todo ese tipo de áreas nos podemos empeñar. Es lo que tiene de versátil la carrera. No solamente te puedes enfocar en una cosa, sino en varias. Ok, se ramifica. Y si tú quieres, pues me voy por esta sección. Si no, pues por esta porque me gusta más. Así es, sí. Qué padre. ¿Y ahorita actualmente dónde estás trabajando? Actualmente trabajo en una empresa de instrumentación. La instrumentación, pues básicamente es industrial. Las industrias tienen necesidades. Y las necesidades en este caso de instrumentación es para medir flujos de agua, medir gas, medir aire, medir varios tipos de variables que son esenciales para ellos. Por ejemplo, una empresa, ya sea una maquila o una empresa pequeña, no sé, tienen necesidades. En este aspecto, a veces la necesidad más grande que tienen es el manejo del agua.
Ujú. porque escasea, porque tienen que pagar cierto dinero a cada trimestre de agua Ujú. para poder ellos continuar con las actividades. Lo que es en la empresa en la que yo trabajo actualmente se mueve más lo que es los flujómetros para contar el agua. Ah, ok. Entonces, con esos, lo que es CIMAS, Ujú. ya no tienen instalado su medidor de propela, que es el mecánico que tienen todos afuera de su casa. El que está la ruedita ahí girando y... Así es, el que Ajá. tiene los numeritos, Sí. ese es. Normalmente no son tan precisos. Ah, ok. Por eso las empresas optan por otras opciones más fiables, más exactas. Por ejemplo, un medidor de flujo ya sea ultrasónico o que sean electromagnéticos. Ujú. Entonces, esas son las necesidades que tiene normalmente una empresa. Ah, ok. No, pues sí, sí suena interesante. Y suena que ves muchas matemáticas, fórmulas y eso, ¿o me equivoco? Fíjate que no, Ujú. lo que es ingeniería se utiliza más matemáticas en la escuela, no se utiliza tanto en campo. Ah, no, en campo casi En campo no ves matemáticas, ves muy pocas. Dependiendo del área en que te enfoques, es el número de matemáticas que ves. Ok. Por ejemplo, si yo trabajo como mecatrónico en manufactura, Ujú. en una empresa, yo sí voy a ver números, porque tengo que empezar a hacer conteo de tiempos, tengo que empezar a trabajar lo que es estadística y probabilidad, Ujú. plantear todo un proyecto y que esto me dé resultados. Ujú. Ahí es donde sí aplican más matemáticas. Como te digo, dependiendo del área en el que te quieras enfocar. Ujú. Yo como persona de ingeniero en servicios, yo no veo tantas matemáticas, pero yo veo problemáticas que tengo que resolver en ese instante. Ujú. Por ejemplo, equipos que no están funcionando de la manera correcta en campo, en medio del desierto o algo así, Ujú. por así explicarlo. Tengo que ir allá y tengo que resolverlo, el saber por qué no está funcionando. Algo así como un tipo de, pues, ingeniero de servicios es básicamente como si fueras técnico. ¿Y te capacitaron para dar ese tipo de mantenimiento o es algo que ya ves en la carrera? ¿O cómo es que tú haces ese conocimiento parte de ti pues para solucionar esos problemas? Muy buena pregunta. Por ambas partes. La empresa te da una Ujú. capacitación, pero en realidad las capacitaciones a veces pasan de noche y no es lo mismo estar en campo que en unas condiciones totalmente ideales en una empresa. Por ejemplo, a veces hasta el más mínimo error, un cablecito que está siendo corto, Ujú. es lo que te va a mermar todo. Todo. Entonces tienes que checar todo el área para ver de dónde viene el problema. Lo que es la empresa te capacita para tú poder evaluar el equipo. Ujú. Los sensores si están funcionando, las tarjetas están funcionando correctamente, los transistores, todo ese tipo de cositas, la empresa te capacita. Sí. Pero a la hora de enfrentarte a campo, tú tienes que Ingeniártelas, ¿no? ingeniártelas, ahora sí Ajá. que O ingeniártelas. sea, ellos básicamente te dan las herramientas, las bases y luego ya de ti depende cómo las vayas a utilizar y aplicar, ¿no? Así es, sí. Para completar las labores. Así es. Uy, sí suena muy laborioso, complicado. Sí, fíjate, a veces es sencillo y a veces es difícil, porque a veces en las empresas donde vas a realizar un servicio te dicen una cosa y en realidad pues es otra. ¿A qué me refiero? Fíjate que me ha pasado que yo pregunto algunos datos y a veces los ingenieros no saben los datos de su proceso. Ah, Entonces tú te la tienes que ingeniar para saber qué está pasando y con datos falsos, ajá. porque a veces te dicen datos pero no son los correctos. No son los correctos. Así es. No estudian bien sus parámetros, Pues ajá. básicamente a veces no se dan cuenta de todo su proceso. Ujú. Entre tantas cosas que ven, no ven totalmente el proceso o no se acuerdan de las variables que tienen su proceso. Ujú. Y cuéntanos cuál ha sido cuéntanos una historia de una situación por la cual hayas pasado que digas tú, ay, me rompió la cabeza pero lo pude solucionar. Ah, ok. Mira, es chistosa porque fue de las primeras veces que empecé en campo. Ajá. Fui a una empresa muy grande aquí en Torreón. En Torreón. Fui a una empresa muy grande a realizar un trabajo. Fíjate que estábamos teniendo muy malas lecturas de un flujómetro. Entonces, estábamos trabajando y en lo que estábamos trabajando, en eso se enciende una alarma. Ujú. Entonces, pues yo me asusté. Ajá. Esa alarma sonó como si fuera Tipo así de las de sismos. algo así. Ajá. Y de repente empezó a caer líquido.
Pero estaba en un lugar donde normalmente hay ácido sulfúrico. Entonces, si te cae el ácido, te quemas. No, Sí. no es instante, pero... No es así como tipo sosa cáustica tan corrosivo, ¿no? Es un ácido, pero sí te lastima. Sí es corrosivo, sí, Sí, como es muy metales. corrosivo. Así es. Pero en lo que es en la piel, normalmente te puedes lavar con algo neutro, un jabón, algo así, para que se te caiga todo el ácido. No te quema al instante de que te cae, sino después de 1 minuto, 2 minutos te empieza a quemar poco a poco. A quemar me refiero con enrojecer la piel, después quemar ahora sí la piel. Entonces tienes que actuar rápido. En ese entonces yo me asusté mucho porque pensé que era ácido. Y en eso me fui rápidamente a cuarto de control, les avisé y básicamente eran las alarmas. Era parte de... Eran las alarmas de contraincendios que estaban fallando. Ya. ¿Ese líquido era entonces para apagar un incendio o algo así? ¿O? Sí, para apagar, pero estaban fallando. Así es. Como el equipo de cierta manera estaba fallando, la alarma se activó, porque como tienen todo automatizado, sí. La alarma se activó. En lo que se activó, yo dejé la puerta del equipo abierta. Y me fui corriendo. Y ya regresamos, ya bloquearon las alarmas y resulta que lo que no estaba funcionando bien era un escalamiento. No era el equipo, era lo que había detrás del equipo. O sea, un instrumento normalmente tienen salidas, se llaman 420 miliamperes. Ese equipo estaba dando bien las señales, solamente que en el cuarto de control tenían mal escalado los valores. Entonces, allá estaba mal programado. Así es. Okay. Si aquí me marcaba 30 litros o algo así, allá me estaba marcando 0. Pero porque estaba mal escalado. Y luego cuando me marcaba acá 60, allá me marcaba 5 litros. Entonces estaba totalmente descalibrado, así es. Y eso fue de las más complicadas porque fue de las primeras veces. Ya una vez que agarras callo, ya no hay tanto problema. Entonces sí tienes que tener mucha lógica, ¿no? Para solucionar los problemas, ¿no? Tienes que tener lógica, tienes que tener resiliencia. Bueno, después de esta pequeña parada técnica, se sobrecalentó la cámara. Estábamos comentando que para desarrollar tu carrera se tiene que contar con una habilidad lógica y me comentabas que también resiliencia, ¿verdad? Así es. Sí, tienes que tener esas cualidades para poder resolver las problemáticas que se puedan dar. Tienes que ser paciente y tienes que ser tolerante más que nada a la frustración, porque a veces quieren los trabajos para ese entonces y tú como ingeniero tienes la obligación de responderles y resolver esa problemática. Entonces al cliente le tienes que dar soluciones, no le tienes que dar más problemas de los que ya tiene. Así es. Eficiente y eficaz, ¿no? Así es. Tienes que hacer las cosas bien hechas. No hay atajos. Tienes que hacerlas lo mejor posible porque si no, como bien dicen, a veces el flojo trabaja por 2. Entonces si yo por hacerlo rápido y quiero empalmar cables o algo así sin tener tanta seguridad, puedo quemar al equipo y me van a regañar a mí, me van a llamar la atención o me pueden despedir. Hay que realizar las cosas de manera correcta. Ok. Está bien. Oye, y si están carísimos los equipos, ¿no? Si los llegas a descomponer, si es un lío, ¿no? Sí, eso es un lío. Afortunadamente no he descompuesto ninguno. Que siga así, por favor. Sí. Sí. Pero sí es un lío. Y más que nada porque, bueno, no son equipos mexicanos ni nada. Entonces estamos hablando de equipos de $20,000, $5,000. Que a lo mejor para Alemania pues no es tanto, o a lo mejor para Estados Unidos, pero para acá, para México, pues sí es una buena cantina. Vamos a la mano. No, pues sí suena súper interesante. ¿Y te gusta? ¿Te gusta lo que haces? Sí, le empiezas a agarrar el amor. Al principio me asustaba porque no sabía muy bien cómo resolver las cosas, pero ya una vez que empiezas a tomar callo o empiezas a curtirte en este ámbito, pues es un poco más sencillo y empiezas a agarrarle un poco más de amor, ya no te frustras tanto. ¿Recomiendas tu carrera? Sí, la recomiendo. Si te gusta lo que es mecánica o andar en campo, puedes dedicarte a una ingeniería mecatrónica. Me parece muy buena opción porque ves de todo un poco. Siento que es la carrera del futuro, ¿no crees? Fíjate que hace años decían lo mismo. Yo digo que sí va a ser la carrera del futuro, o más bien ya lo es. Hay mucho mecatrónico ya.
Anteriormente no había tantos. Es una carrera, se puede decir que pues nueva, no ha de tener muchos años en el mercado, pero sí ha sido un crecimiento muy explosivo. Sí hay mucha gente actualmente que se quiere dedicar a lo que es ingeniería mecatrónica. Sí podrías decir que sí está muy competido. Sí, actualmente sí. ¿Dónde estudiaste la ingeniería? Yo soy egresado del Instituto Tecnológico de La Laguna, aquí en Torreón, Coahuila. ¿Gatos negros? Gatos negros. Y pues sí, yo sí la recomiendo en lo personal. Porque a mí me gusta y porque me fascina lo que es la carrera y porque abarca muchas ramas. Muchas ramas. ¿Cuántos años abarca tu carrera? Son 4 años y medio. 4 años y medio. Hay manera de acabarla hasta en 3 años y medio, pero es dependiendo del alumno. Del alumno, ¿no? Sí, puedes ir adelantando materias y puedes salir hasta en 3 años y medio. Oye, y luego, bueno, yo he escuchado que es obligatorio manejar el idioma inglés, ¿verdad? Sí, actualmente lo que son los tecnológicos nacionales, para poderte titular, tienes que tener el título de inglés, ya sea una constancia de inglés B2, que es avanzado, si no mal recuerdo. Entonces, de ahí ya no te dejan mover si no tienes el inglés. Es obligatorio. Es obligatorio. O sea, terminas la carrera, pero si no tienes ese documento, no te gradúas. Ahí te quedas, no te dan tus documentos. Ah, ok. No, pues sí suena una carrera pero muy completa. Suena que es muy interesante, laboriosa y que se le tiene que meter también mucho coco, ¿verdad? Sí se le tiene que meter coco. Te digo, más que nada es en la universidad, porque es donde ves más matemáticas, donde trabajas más con operaciones, con ese tipo de cosas. Una vez ya estando afuera de la escuela, te tienes que enfocar en lo que a ti te gusta, y no todas las ramas de la mecatrónica llevan mucho de matemática. Ah, ok. El problema solamente es en la escuela. Ahí sí vas a ver números. Es lo teórico, ¿no? Pero igual los números te van a servir para desarrollar la habilidad lógica, ¿verdad? Eso es lo que te buscan, yo creo que ellos, ¿no? Sí, de hecho simplemente hasta para poder, por ejemplo, si tú sales egresado del TEC, quieres poner tu empresa de enrutamiento de cableado, quieres empezar a poner el cableado en las casas, hasta para eso tienes que saber calcular las cosas, que sería por medio de las leyes de Watt, del Ohm, todo ese tipo de cosas sí se ve en la universidad. El chiste es que aprendas a usarlas en campo. En campo. Así es, implementarlas. Ajá. Porque en la escuela te dan los problemas, pero son sencillos y no te lo demuestran con cosas de la vida diaria. Cosas de la vida diaria, así es. De ahí el reto es implementar lo que aprendiste de la carrera en la vida. Ok. No, pues ya para finalizar, algo que le quieras decir a los chavos, a las nuevas generaciones que se quieren dedicar a estudiar, o más bien que quieren estudiar tu carrera. Ok, básicamente les diría que no le tengan miedo, anímense, si les gusta, anímense. En realidad, pues es una carrera muy bonita y la verdad, como dice aquí mi compañero Diego, es una carrera que promete para mucho a futuro. Entonces, yo les recomiendo ampliamente la carrera si les gusta lo que es la ingeniería, ya que ves de todo. Entonces, pues, sí. Muy a gusto. Ese sería mi consejo, no le tengan miedo y pues sí se puede sacar adelante esa carrera. Ok. No, pues muchas gracias por acompañarnos en esta ocasión, Dariel, y te lo agradezco infinitamente. Esperemos y más adelante invitarte otra vez para que nos platiques, por si alguna persona está interesado, pues orientarlos, ¿no? Aunque sea un poquito. Sí, con gusto, con gusto. Muchas gracias y bueno, sin más, yo fui Deckard. Yo fui Dariel. Y pues hasta pronto.